Victoria del Real Madrid ante Juventud con un gran último cuarto. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Victoria del Real Madrid ante Juventud 96-79 en un partido realmente donde fuimos de menos a más, donde no empezamos excesivamente bien, sobre todo a nivel defensivo. Aquello parecía la M30, entraban jugadores de la Peña, anotaban fácil y con problemas en el rebote que nos hacían no tener ritmo. La verdad es que el inicio no fue nada prolífico ni alentador, pero el equipo terminó muy enchufado a nivel físico, jugando muy bien en ataque, distribuyendo muy bien el balón y jugando con el índice de agresividad en ambos lados que era pertinente para ganar a un buen equipo que no ha empezado muy bien la temporada, pero al fin y al cabo buen equipo el de Carles Durán, este Juventud de Badalona, que considero que va a ser un equipo muy interesante esta temporada por ver. Un Juventud que sobre todo estaba enchufado al principio en ataque, gracias a un gran Kyle Guy, jugador del cual ya os hemos hablado aquí en este canal de manera profusa, jugador que en teoría siguió el Real Madrid y uno de los extranjeros para mí de mayor calado en este periodo de temporada. Creo que va a ser un jugador que hay que poner la lupa sobre él y para mí jugador no a no muy largo plazo, jugador de nivel Euroliga. Pero bueno, cosas que me han gustado del equipo, después de dar así un poquito con la intro. Cosas que me ha gustado, pues mira, por ejemplo, hemos perdido muy pocos balones. El Real Madrid estaba perdiendo bastantes balones últimamente. Creo que hoy el nivel de estructura y de administración y la gestión del balón ha sido buena, incluso por parte de los bases, aunque no hayan destacado muchísimo ni el Chacho ni Yul. Pero, por ejemplo, Dzanan Musa cuando se ha hecho de base también lo ha hecho bien. Es decir, creo que el equipo con el balón ha estado bastante responsable. Por otra parte, la capacidad de ir de menos a más a nivel de asistencias, de poder correr y sobre todo de rebotear. Este equipo, como cualquier otro, pero el Real Madrid es un equipo muy superior en el rebote y físicamente lo hemos visto. Creo que a 40 minutos a este Real Madrid competirle solo lo pueden hacer los grandísimos equipos. Solo si el Real Madrid está en modo caraja se le puede ganar. Que es así como el Juventud ha estado metido en partido. En cuanto el equipo ha ido en la segunda parte evolucionando su actividad de piernas y manos defensivamente, en cuanto hemos reboteado, en cuanto las segundas oportunidades del Juventud que nos hacían daño en la primera parte se han ido reduciendo, todo eso se ha ido aderezando para que al final se cocinara el partido en favor de los de Chus Mateo. Me ha gustado el partido de Mario Hesson, ya hablando de apartado individual. Bueno, es verdad que el porcentaje de tiros de 3 no ha sido muy bueno, pero ha cogido 9 rebotes, 13 puntos, muy activo. En defensa es un auténtico líder defensivo. Cuando precisamente no tienes a Dan Hanga, tener a un tío como Mario Hesson ya ayuda mucho en esa faceta. Gaby Deck, otro de los grandes destacados. Bueno, si Hesson ya es un espectáculo verlo, pues Gaby Deck exactamente lo mismo. Lo digo en este canal siempre, un tío que aporta absolutamente en todos los partidos, en intangibles y intangibles. Puntos importantes, yendo a los tiros libres, ayudando en todo lo que es la brega, en todo lo que es el trabajo sucio. Nuestro Gaby Deck siempre presto y dispuesto y en ataque un jugador importantísimo para los sistemas 5 para 5. Pero destacando a los dos grandes elementos de anotación, pues lógicamente Gerson Yabusel y Dzanan Musa, que ha sido al final el máximo anotador con 18 puntos, ha dado además pues 2 asistencias, ha cogido algún rebote, pero sobre todo pues creo que ha sido el constructor y generador por momentos en la segunda parte del juego y que le ha dado bastante cabeza y sentido al juego del Real Madrid. Y Yabusel, tranquilidad, parece que no tiene nada, había tenido un problema en la segunda parte, la rodilla había caído rara, pero luego Chus Mateo la ha vuelto a sacar, así que obviamente no tiene ningún problema, si no, no hubiera jugado. Muy importante sobre todo el francés en la primera parte para sostener al equipo, jugando bien en el poste bajo, penetrando muy bien. Bueno, pues uno de los mejores 4 de Europa, sin género de duda, y que con Musa están siendo los dos estiletes a nivel de anotación del Real Madrid esta presente temporada. El partido, lo dicho, creo que va mucho en el orden del Real Madrid en los aspectos positivos y negativos. En lo negativo, pues que el equipo no ha entrado con el carácter, yo creo, de atención necesario. Y eso permite al equipo contrario vivir, y ya no es la primera vez que pasa. Pero claro, al final tienes tanto talento, tanta calidad exterior, tanto físico por dentro, tanta capacidad para rebotear, tanta capacidad para anotar de múltiples formas que eres netamente superior a este Juventud de Badalona. Me llama en cierto modo la atención los 10 minutos del Chacho hablando de los bases. He dicho que han estado bien con el balón, hoy Sergio ha estado bien con el balón, además ha anotado 8 puntitos, es decir, ha hecho pues 6 de valoración en 10 minutos, no ha estado mal, o sea, algo correcto, no ha hecho un partido muy negativo, pero es verdad que Guillem Vives le estaba ocasionando algunos problemas en cuanto a que no se sentía cómodo en el partido, y Sergi Yul me voy a quedar con él hoy. No ha sido
en cuanto a lo estadístico, de los más destacadísimos, pero ha hecho un buen partido como director. Ha repartido 6 asistencias, no ha tirado tiros absurdos, ha estado correcto, ha anotado sus 4 puntos, pero ha estado direccional, que es ahora mismo lo que se pide en el puesto de base del Real Madrid. Yo prefiero ahora mismo, aunque no sea, digamos, su perfil de juego, que sea más jugador experimentado, que distribuya, que marque jugada y que dé soluciones en forma de asistencia al resto de elementos de ataque, que ser el primer elemento en anotar en ataque. Creo que él ya para eso no debería de estar, salvo situaciones muy concretas, sobre todo las más desesperadas, pero así de inicio, pues esto es lo que yo pido de Sergi Llull a día de hoy, porque además tiene la capacidad. Yo siempre le he considerado súper inteligente y creo que es un jugador formidable aún, pero como secundario, no como principal. Y eso, pues claro, en un día donde destacan Dzanan Musa y Mario Gerson y Gavi Deck, pues es muchísimo más sencillo. Minutos para Balde, un poquito de Ilion Ndiaye, aportando más elementos en la rotación Chus Mateo que va a ir necesitando, todavía a la espera de Nigel Williams-Goss, Adam Hanga, que tienen que ser dos jugadores importantes también en el aspecto defensivo. En fin, a mí el Real Madrid me ha gustado el último cuarto mucho. En el tercero ha estado ya dando síntomas claros de mejoría, de que esto era una cuestión de que si Juventud bajaba porcentajes, que es que iba con unos porcentajes altísimos, pues obviamente iba a tener que tener un nivel defensivo excelso que a día de hoy no tiene, porque es un equipo que recibe 87 puntos por partido aproximadamente, pues lógicamente el Madrid le iba a pasar por encima si mejoraba precisamente sus porcentajes. Al final se ha equilibrado todo en la balanza, es decir, un Juventud no tan acertado, con un Real Madrid que estaba acertado, pero que necesitaba más de su defensa. La defensa del Madrid es una de las mejores de Europa, se ha demostrado en el día de hoy, cuando quieren y pueden lo son, y así es como se ha dibujado la victoria del Real Madrid en estas lides. Tavares hoy no ha tenido su partido, no pasa nada, es bueno que el Real Madrid gane partidos sin tener al mejor Tavares, creo que eso siempre es una buena noticia. Tavares sabemos que va a estar, y Cornelí sigue aportando la rotación, o sea que creo que en líneas generales buenas noticias por parte del Real Madrid, aunque alguno, obviamente, y con sus razones deportivas, sacará el tema de que el Madrid necesita un base. Sí, pero creo que hoy los bases han estado más cabales y han tenido una responsabilidad mejor. Y Dzanan Musa ha demostrado que por momentos puede ayudar en el puesto de base. Y que cuando estén Nigel Williams-Goss y Adam Hanga, pues esos temas del puesto de base creo que van a ser un problema menor, tal y como se demostró la temporada pasada. Esta es mi opinión. Es decir, un base se necesita, como vuelvo a decir en todos los vídeos, pero creo que cuando vuelvan los lesionados, todo esto se va a camuflar muchísimo, muchísimo mejor. Así que nada, chicos, ese es un poquito mi resumen de la victoria del Real Madrid ante Juventud de Badalona, 96-79, Juventud de Badalona que va a ir mejorando seguro, creo que tienen muy buena base, creo que tienen un equipo interesante, con talento, con buenas manos, con una capacidad para poder anotar por dentro importante, con gente alta, con este Kyle Guy que es un pedazo de jugador. En fin, creo que tienen cosas interesantes y que va a ser un equipo claramente de playoffs para quedar quinto o sexto en esta próxima Liga Endesa. Chicos, dejadme vuestra opinión al respecto. ¿Qué os ha parecido el Real Madrid? ¿Qué os ha parecido este Juventud de Badalona? ¿Qué jugador os ha gustado? ¿Qué no os ha gustado? ¿Cómo veis el tema de los bases? ¿Shannon Evans vendrá o no vendrá? En fin, vamos a ver qué es lo que pasa y como siempre lo comentaremos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!